Bien, en esta semana número 5 vamos a hacer el tema de dinámica. Ahí confirmen por favor con un like si se aprecia la diapositiva, si me escuchan. Sí, confirmen con un like. Ahí si aprecia la diapositiva o si me escuchan. Creo que sí, ¿cierto? Ok, perfecto. Bien, para el tema de dinámica tenemos que analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Para esto hay que tener presente que la fuerza es una cantidad física vectorial y por lo tanto tiene una magnitud y una dirección, donde además esta fuerza en el sistema internacional se mide en Newton, en honor justamente a Isaac Newton. Por ejemplo, tengo aquí un cuerpo de masa m. Sobre este cuerpo van a actuar varias fuerzas. Por ejemplo, acá tengo la fuerza F1, donde la flecha nos está representando la dirección. Por acá tengo una fuerza F2. También esa flecha indica la dirección de esa fuerza F2. Una fuerza F3 y así sucesivamente hasta llegar a la fuerza enésima. O sea que tenemos n fuerzas actuando sobre este cuerpo de masa m. Según como sea la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, entonces este cuerpo puede estar en reposo o puede estar en movimiento. Y si se encuentra en movimiento, puede ser que presente aceleración o puede ser que se desplace sin aceleración. Esto se va a analizar mediante las leyes de Newton. Por ejemplo, tenemos aquí la primera ley de Newton, en el cual se plantea lo siguiente, que si la sumatoria de fuerzas o la llamada fuerza resultante es igual a cero, entonces la aceleración de este cuerpo es igual a cero. ¿Qué implica que la aceleración sea igual a cero? Implica ahí dos posibles situaciones. Una de ellas es que el cuerpo se encuentre en reposo y la otra es que el cuerpo se esté desplazando, pero con velocidad constante, o sea, con mRU. Conclusión, la primera ley de Newton, en la primera ley de Newton, se puede aplicar ya sea cuando el cuerpo o sistema se encuentra en reposo o se está desplazando con mRU. En cualquiera de esas dos situaciones se puede aplicar la primera ley de Newton, ¿correcto? Entonces tengan presente esto porque en el examen nadie les va a decir qué ley aplicar al problema, ¿correcto? Primera ley de Newton se utiliza cuando el cuerpo o el sistema está en reposo o se desplaza con mRU. En cualquiera de estas dos condiciones se cumple que la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante es igual a cero, y de ahí que la aceleración sea igual a cero. Ahora, para que la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante sea igual a cero, esto implica que la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X, como en el eje Y tienen que ser iguales a cero. Esto sería de forma vectorial. Pero con ustedes voy a trabajar de forma escalar, que es más fácil o más sencilla. En ese caso tenemos, por ejemplo, en la horizontal, sumatoria de fuerzas que van a la derecha igual a sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. Y ahí trabajamos únicamente con las magnitudes de las fuerzas. En el eje vertical planteamos sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Y aquí también trabajamos únicamente con las magnitudes. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Entonces, tener presente que en la primera ley de Newton, la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante siempre es igual a cero. Pero ojo, no siempre la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Qué sucede si la sumatoria de fuerzas es diferente de cero? Entonces, en ese caso, este cuerpo de masa m va a presentar una aceleración. ¿Y cómo determinamos esto? Pues mediante la segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton se plantea que la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración, o lo que conocemos quizás del colegio,
quizás en el colegio han escuchado lo siguiente: fuerza igual masa por aceleración. ¿Eso es válido? Claro que sí, pero hay que tener presente que esa fuerza que se hace mención es la fuerza resultante, ¿correcto? Y esa fuerza resultante es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Bien, ahora aquí vamos a analizar estos signos. Tengan presente que la masa es una cantidad escalar que siempre es positiva. Por eso tengo ahí el signo más de color azul que hace referencia a la masa, una cantidad escalar que siempre es positiva. La aceleración es una cantidad física vectorial y por lo tanto puede tener dirección positiva o puede tener dirección negativa. Ahí tengo el signo más o signo menos debajo de la aceleración. Ahora, por regla de signos, lo que ustedes manejan desde el colegio, más por más, ¿qué les da como resultado? Por regla de signos, más por más, ¿qué les da como resultado? Más. Muy bien, ahí tengo justamente el signo más a la izquierda de la igualdad. Ahora, más por menos, ¿qué les da como resultado? Por regla de signos, más por menos. Al ojo, más por menos, ¿qué les da? Menos, ¿cierto? Y ahí tengo justamente a la izquierda. Así es, menos. Y aquí se observa algo muy importante. De aquí podemos inferir algo muy importante. Observen, cuando la aceleración tiene dirección positiva, la fuerza resultante también tiene dirección positiva. Y cuando la aceleración tiene dirección negativa, la fuerza resultante también tiene dirección negativa. Moraleja, moraleja. La fuerza resultante, ojo, la fuerza resultante y la aceleración siempre, siempre, siempre tienen igual dirección. Siempre. ¿Qué sucede si en el examen les plantean lo siguiente? La fuerza resultante y la aceleración pueden tener direcciones opuestas. ¿Qué responden ahí? ¿Verdadero o falso? La fuerza resultante y la aceleración pueden tener direcciones opuestas. ¿Verdadero o falso? Así es, muy bien. Vamos a justificar esto. Voy a considerar únicamente, para este caso, que la masa es una cantidad escalar que siempre es positiva, ¿correcto? Ahora, voy a asumir, ojo, voy a asumir que es correcto que la fuerza resultante y la aceleración pueden tener direcciones opuestas. Voy a asumir eso como cierto. Entonces, voy a plantear que la aceleración tiene dirección negativa y la fuerza resultante tiene dirección opuesta a la aceleración, por lo tanto, dirección positiva. Ahora les pregunto, más por menos, ¿qué les da? Menos, ¿cierto? Más por menos, ¿qué les da? Menos. Les pregunto, más por menos, ¿les da más? Como indica aquí. No. Más, Menos. no, así es. Por lo tanto, esto de aquí es incongruente, ¿cierto? Esto nunca se puede dar. Es por eso que la fuerza resultante y la aceleración siempre, siempre tienen igual dirección. Estos nunca pueden tener direcciones opuestas. Bien, continuamos. Y tenemos ahora la tercera ley de Newton, o también conocida como ley de acción y reacción. Por ejemplo, acá tengo los bloques 1 y 2 que están en contacto. Y quiero analizar justamente esa fuerza de acción y reacción o la fuerza de contacto que existe entre los bloques. Si yo les pregunto los bloques, lamentablemente ellos no me van a poder responder. En cambio, si les pregunto a ustedes, sí me van a poder responder. Por ejemplo, en esta situación, imaginemos que ustedes han subido un bus que se encuentra lleno, digamos como el Metropolitano, y en hora punta, y están parados. Y hay una persona que está a su costado y están chocando hombro a hombro. Les pregunto, ¿ustedes sienten el hombro de la persona que está a su costado? El bus está así repleto. ¿Ustedes sienten Sí. el hombro de la persona? Claro. ¿Y esa persona siente o no siente también su hombro, el de ustedes?
También. También, claro, porque como está en contacto, existe ahí una fuerza de contacto. Entonces aquí voy a hacer un zoom en esta zona de contacto de los bloques 1 y 2 y ahí voy a analizar esa fuerza de acción y reacción. Y planteamos que el bloque 1 ejerce una fuerza de acción F1 al bloque 2, esta de color azul. Y de ahí que el bloque 2 va a reaccionar a la acción de esa fuerza mediante la acción de la fuerza F2 actual en el bloque 1. Ahí tenemos justamente las fuerzas de acción y reacción. ¿Qué se cumple? Que en magnitud estas fuerzas siempre son iguales. Ojo, en magnitud estas dos fuerzas siempre son iguales. Pero en forma vectorial, uno es el negativo del otro. En este caso, la fuerza F1 es igual a menos la fuerza F2. Entonces tengan presente la relación tanto escalar como vectorial de estas fuerzas acción y reacción. En magnitud siempre son iguales. Y en forma vectorial, uno siempre es el negativo del otro. Por ejemplo, acá tengo el pie de una persona que está pateando esta pelota. Entonces esa persona ejerce una fuerza mediante su pie A la pelota B. Ahí tenemos la fuerza que ejerce el pie A hacia la pelota B. Voy a suponer que la persona patea la pelota con una fuerza de magnitud 10 newton. ¿Sí? Bien, la pregunta es, la pelota va a reaccionar a la acción de esa fuerza que ejerce el pie de la persona con una fuerza de magnitud mayor, menor o igual a 10 newton. ¿Cómo debe ser la fuerza que ejerce la pelota B hacia el pie A de la persona? ¿Mayor, menor o igual? Menor. O sea, 9 newtons, puede ser. 8 newtons quizás. Igual. Igual, así es. Debe ser igual. Por acción y reacción, estas dos fuerzas en magnitud siempre son iguales. Nunca una va a ser mayor o menor que la otra. En magnitud siempre son iguales. ¿Correcto? Bien. Ahí tenemos entonces la primera, la segunda y la tercera ley de Newton. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Entonces, en resumen, la primera ley de Newton se utiliza cuando el cuerpo o sistema está en reposo o se desplaza con MRU. Y la segunda ley de Newton se utiliza en todo tipo de movimiento que presente aceleración. Puede ser este, por ejemplo, del tipo MRUV, MCUV o quizás del MCU, ya que en esos tipos de movimiento circular existe aceleración, como vimos la clase pasada. ¿Correcto? Esto les comento porque en el examen nadie les va a decir qué ley utilizar. Simplemente les van a hacer mención que ese cuerpo está en reposo, quizás se desplaza con velocidad constante o quizás se desplaza con aceleración constante. Según ello, ustedes van a aplicar adecuadamente la primera o la segunda ley de Newton. Bien, si no hay alguna otra consulta, no hay dudas hasta aquí, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y es que hemos visto aquí fuerzas, ¿no? Dice sumatoria de fuerzas. Pero ¿qué fuerzas vamos a sumar? ¿Qué fuerzas vamos a considerar a nivel pre? Bien, una de ellas es la fuerza de gravedad o también conocido como peso. Veamos, todo cuerpo que posee masa tiene un peso. Pero un detalle, tengan presente que la fuerza es una cantidad física vectorial. Por lo tanto, tiene una magnitud y una dirección. ¿Cómo determina la dirección de la fuerza de gravedad o peso? Para esto hay que tener presente la ubicación del centro de gravedad. Por ejemplo, acá tengo un cuerpo de masa m y estoy ubicando aquí el centro de gravedad. Entonces se plantea que el peso va a pasar verticalmente hacia abajo, pasa por el centro de gravedad y verticalmente hacia abajo. Esa sería la dirección de esa fuerza de gravedad o también conocida como peso. Siempre se grafica verticalmente hacia abajo y pasando por el centro de gravedad. ¿Cómo determino su magnitud? Sencillo.
Se multiplica la masa de ese cuerpo por la magnitud de la aceleración de la gravedad. Luego tenemos aquí la fuerza normal, que es la fuerza que debe ejercer principalmente la superficie hacia un cuerpo que esté en contacto con dicha superficie. Esa superficie puede ser horizontal, puede ser vertical o quizás puede ser de un plano inclinado. Por ejemplo, tenemos esas tres situaciones. Tenemos ahí un bloque que está en contacto con una superficie horizontal, vertical o inclinada. Y tenemos la acción de esa fuerza normal, que siempre va de la superficie hacia ese bloque. ¿Correcto? De esa manera voy a conocer por lo menos la dirección de esa fuerza normal. Va de la superficie hacia el bloque. Pero además que se aprecia que esa fuerza normal es perpendicular con la superficie. Esa fuerza normal es perpendicular con respecto a la superficie. Ahora quizás me preguntarán, profe, ¿cómo se determina la magnitud de la fuerza normal? Pues lamentablemente para la fuerza normal no existe una fórmula general en la cual yo les puedo decir, jóvenes, ustedes van a reemplazar aquí los valores y con esto van a conocer la fuerza normal. Eso no existe. Entonces, ¿cómo se va a determinar el valor de la fuerza normal? Esto se va a determinar aplicando adecuadamente según el contexto la primera, la segunda o quizás la tercera ley de Newton. Bien, hasta aquí alguna consulta. Ahí tenemos la dirección del peso, la fuerza de gravedad, así como también la dirección de la fuerza normal en esas diversas situaciones. Para la fuerza normal, ojo, no existe una fórmula general. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. En 3, 2, 1, va. Ahora tenemos por acá la fuerza rozamiento. Esta fuerza sí aparece en su guía o en su PDF. La fuerza de rozamiento está presente en superficies que son rugosas o que son ásperas y sobre las cuales se intenta desplazar un cuerpo, un bloque. Por ejemplo, tengo aquí dos superficies rugosas, una horizontal y una inclinada. ¿Cómo sabemos que estas superficies son rugosas? Porque la superficie que es rugosa o áspera está caracterizada por tener un coeficiente de rozamiento o un coeficiente de fricción, que muchas veces va a ser denotado con la letra mu. Esta letra mu, que es el coeficiente de rozamiento, es una cantidad física adimensional, prefijo a sin unidades o sin dimensiones. Por lo tanto, es un número simplemente, un numerito. Bien. Ahora aquí, me voy a concentrar por el momento en el gráfico de la izquierda. ¿Sí? Me concentro un momento en el gráfico de la izquierda. Y ahí voy a asumir que el bloque se está desplazando hacia la derecha. Entonces acá tengo un bloque que se está desplazando hacia la derecha sobre una superficie horizontal rugosa. Entonces ahí la superficie rugosa le va a ejercer una fuerza de rozamiento al bloque. ¿En dirección hacia dónde? Hacia la izquierda o en dirección opuesta a su deslizamiento o tendencia del deslizamiento. ¿Y qué ocurre ahora si ese bloque se desplaza hacia la izquierda? Entonces la fuerza de rozamiento, ¿cómo lo grafico? Hacia la derecha. Ahora les pregunto ahí, ¿la fuerza de rozamiento mantiene siempre la misma dirección o depende de algo? La dirección de la fuerza de rozamiento. Depende de la dirección de la fuerza que impulsa el objeto, porque siempre va en su contra. Podría ser, ya puede ser una idea. Bien, hay que tener presente entonces aquí que la dirección de la fuerza de rozamiento ha cambiado y esto, ya que esto depende de la dirección en la cual el bloque se está deslizando o intenta deslizarse. Puede ser que para ese instante exista una fuerza que lo esté desplazando o quizás no, ¿correcto? No necesariamente para ese instante existe una fuerza que lo está deslizando. ¿Me explico?
Es como cuando ustedes juegan fútbol, por ejemplo, entonces ustedes patean la pelota, ¿cierto? Y la pelota, una vez que ha sido pateada, la pelota se desplaza. Pero no es que su pie sigue pateando la pelota y desplazándola. La pelota ya se desplaza sin la necesidad de que exista esa fuerza que le dio ese impulso, ese movimiento inicial. Pero claro está que luego la pelota, a medida que va avanzando, va disminuyendo su rapidez. Y es porque la superficie es rugosa. Entonces hay una fuerza de rozamiento que está en dirección opuesta a su deslizamiento, que la va deteniendo hasta que finalmente pues por ahí se detiene. ¿Correcto? Pero ojo, no necesariamente durante su desplazamiento está actuando esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza que le dio impulso solamente fue en el momento que patearon la pelota. Luego de ello, la pelota se sigue desplazando, pero ya por inercia. Ya no es por la acción de esa fuerza. Bien. Ahora vamos con el gráfico de la derecha. Por ejemplo, asumo ahora que aquí el bloque se está deslizando hacia arriba. Entonces, ¿cómo grafico la fuerza de rozamiento? Entre comillas, hacia abajo, pero paralelo a la superficie, ¿correcto? ¿Y qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora si el bloque se desliza hacia abajo? Entonces, la fuerza de rozamiento lo grafico ¿hacia dónde? Hacia arriba. Entonces, tengan presente aquí que la dirección de la fuerza de rozamiento cambia. Y esto depende de la dirección en la cual se está deslizando o intentando deslizar o desplazar el bloque. A ver, con este ejemplo, a ver, les grafico esta situación. Un plano inclinado rugoso, ¿correcto? Y aquí un bloque. Y el bloque está en reposo. ¿Cómo grafico aquí la dirección de la fuerza de rozamiento? A ver, esta de color lila o quizás esta de color verde. Ojo, el bloque está únicamente sobre esa superficie que es rugosa. No hay ninguna fuerza agarrando, sosteniendo ese bloque. El bloque está únicamente en contacto con la superficie. Y el bloque está en reposo. ¿Cómo grafico entonces aquí la dirección de la fuerza de rozamiento? ¿Lila o verde? ¿O da lo mismo? Entonces, vamos por partes. Ahí les pregunto. El bloque de forma natural, tiende a deslizarse hacia arriba o hacia abajo, de forma natural. Hacia, hacia Hacia abajo. Hacia abajo. abajo. Muy bien, hacia abajo. Pero no lo está haciendo. Entonces quiere decir que hay una fuerza que está evitando que ese bloque deslice hacia abajo. Entonces debe ser la fuerza de rozamiento. Y para que el bloque se encuentre en reposo sin deslizarse hacia abajo, ¿cómo debe ser entonces la fuerza de rozamiento? ¿Lila o verde? Verde. ¿Verde? ¿Están seguros? Lila. Lila, claro, porque ojo, ustedes bien me han dicho que el bloque de forma natural quiere deslizar hacia abajo, ¿cierto? Pero ¿qué fuerza lo está evitando? La fuerza de rozamiento. Y para ello, esa fuerza de rozamiento debe ser este color lila. Entonces, esta fuerza está evitando que el bloque deslice hacia abajo. ¿Correcto? Bien. Ahora, hasta ahí tenemos la dirección de la fuerza de rozamiento. Ahora vamos con la magnitud. La magnitud se evalúa como el producto del coeficiente de rozamiento mu por la fuerza normal n. Por eso que era necesario por lo menos indicarles, de la diapositiva anterior, cómo determinar la dirección de la fuerza normal. Y luego aplicando adecuadamente la primera, la segunda o la tercera ley de Newton, determinar luego el valor de la fuerza normal. Luego tenemos aquí lo siguiente, una desigualdad. Tengan presente que el coeficiente de rozamiento estático, mu sub s o mu sub e, siempre es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético, mu sub k o mu sub c, por ejemplo. Les dicen así. Sobre un plano inclinado rugoso, se tiene un bloque que se encuentra en reposo, ¿no? Casi así como que
tenemos este bloquecito que se encuentra en reposo en un plano inclinado rugoso. Pregunta, determine la magnitud de la fuerza de rozamiento. Y les dan ahí dos valores, por ejemplo, 0,2 y 0,4. Para empezar, ustedes tienen que deducir qué coeficiente es el cinético y cuál es el estático. A ver, les pregunto. Este 0,2 debe ser el coeficiente de rozamiento, ¿cinético o el estático? Cinético. Cinético. El cinético, claro, porque el cinético siempre es menor y el estático siempre es mayor. Entonces rápidamente identificamos que este 0,2 corresponde al mu sub k en inglés o mu sub c en español. Y por lo tanto el 0,4, que obviamente es mayor, corresponde al coeficiente de rozamiento estático, mu sub s en inglés, mu sub e en español. Ahora, ¿con cuál de los dos coeficientes voy a trabajar en este problema? Si nos dice que el bloque está en reposo, en ese plano inclinado rugoso. El de 0,4. Estático. Así es, con el estático. ¿Por qué? El mismo nombre lo dice. Coeficiente de rozamiento estático se utiliza cuando el cuerpo se encuentra estático, se encuentra inmóvil, se encuentra en reposo. Y el coeficiente de rozamiento cinético se utiliza cuando el bloque, el móvil, sistema ya se encuentra en movimiento. Entonces, para este caso, se va a utilizar el 0,4. Este es el coeficiente que deberían utilizar bajo esta situación, en el cual el bloque está en reposo. Ahora, supongamos que este bloque se está deslizando ahora hacia abajo. Supongamos que el bloque se está deslizando hacia abajo. ¿Van a seguir utilizando el valor 0,4? No. No, sería el de 0,2. Exactamente, exactamente. Por eso ustedes van a tener que estar muy atentos a la situación o el contexto del problema. Si el bloque está en reposo, se encuentra estático, utilizarán el coeficiente de rozamiento estático. Pero si ya se encuentra en movimiento, con o sin aceleración, eso no importa, entonces sí o sí van a tener que trabajar con el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Correcto? Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Bien, entonces unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos en 3, 2, 1. Va. Ahora tenemos la fuerza elástica. La fuerza elástica está presente en todos los cuerpos con propiedades elásticas, como por ejemplo una liga o una esponja. Tienen propiedades elásticas y por lo tanto existe en ellas una fuerza elástica. Pero analizar la fuerza elástica en estos elementos va a ser un tanto complejo a nivel pre. Entonces se va a trabajar con los resortes. Por ejemplo, aquí arriba tengo un resorte constante elástica K y que tiene una longitud natural L sub 0. La longitud natural es la longitud que tiene el resorte sin encontrarse estirado o comprimido. O sea que el resorte ahí no se encuentra deformado, no está ni estirado ni comprimido y por lo tanto no ejerce ninguna fuerza. Para que el resorte ejerza alguna fuerza, él debe estar estirado o comprimido. Y para ello lo que puedo hacer es lo siguiente. Agarro el resorte de este extremo y lo desplazo una cierta distancia X, ya sea hacia la derecha o quizás hacia la izquierda. ¿Qué sucede, por ejemplo, si lo desplazo una cierta distancia X hacia la derecha? Entonces me encuentro aquí, en el segundo esquema, el del medio. Ahí se observa que el resorte se encuentra estirado una cierta distancia X. Y si yo lo desplazo, por ejemplo, el resorte aquí hacia la izquierda, una cierta distancia X, entonces me encuentro con el esquema de abajo. Ahí se observa que el resorte está comprimido, una cierta distancia X. Y según cómo se encuentra el resorte, ya sea estirado o comprimido, él va a ejercer una fuerza elástica en una dirección específica. Por ejemplo, cuando el resorte ha sido estirado, el esquema del medio, el resorte ejerce una fuerza elástica en dirección hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Pero por qué hacia la izquierda?
es que el resorte lo que está intentando es recuperar su estado inicial o sin deformación. Por eso que el resorte ejerce una fuerza elástica en dirección hacia la izquierda. Pero ¿qué sucede si yo comprimo el resorte? Entonces el resorte va a ejercer en este caso una fuerza elástica en dirección a la derecha. ¿Y por qué es a la derecha? Porque el resorte está intentando recuperar su estado inicial o sin deformación. Esa es una forma de poder intuir la dirección de la fuerza elástica, cuando el resorte se encuentra estirado o se encuentra comprimido. Y ahí observen que la dirección de la fuerza elástica no es la misma cuando está estirado que cuando está comprimido. Hasta ahí tenemos por lo menos cómo determinar o intuir la dirección de la fuerza elástica. Ahora vamos con su magnitud. La magnitud es bien sencillo, quizás ya conocido por muchos de ustedes, que es la constante elástica del resorte por X, donde X es la deformación longitudinal, o sea, cuánto se ha estirado o cuánto se ha comprimido el resorte. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Entonces tengan presente que cuando ustedes observen un resorte, de alguna manera, directa o indirecta, les van a establecer cómo está el resorte, si está estirado o está comprimido, y de esa manera determinar la dirección de la fuerza elástica. La idea es que la fuerza elástica siempre apunta en la dirección en la cual el resorte intenta recuperar su estado inicial o sin deformación. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. 3, 2, 1, va. Y tenemos ahora el problema número 1. Nos plantea lo siguiente. Con respecto a las leyes de Newton, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, proposición número 1. Nos dice ahí. Cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema es nula, este permanecerá siempre en reposo. ¿Cómo creen que debe ser la primera proposición? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Así es, Falso. falso. Falso, muy bien, pero ¿por qué es falso? Vamos a analizar esto. A ver, cuando la sumatoria de fuerzas es igual a 0 o es nula, que se cumple que la aceleración es igual a 0. Un ratito. Bien, si la sumatoria de fuerzas es igual a 0 o es nula, entonces la aceleración es igual a 0. Pero ¿esto qué implica? Dos posibles situaciones, ¿cierto? Una de ellas es que se encuentre en reposo, pero la otra es que se esté desplazando con velocidad constante, o sea, MRU. Pero acá le dice que cuando la sumatoria de fuerzas es nula o igual a 0, siempre permanece en reposo. Y eso es falso, porque también podría estar en movimiento, pero en ese caso con velocidad constante. Por lo tanto, falso. Bien. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de siempre hubieran indicado la palabra puede? O sea, este puede permanecer en reposo. En este supuesto, ¿cómo sería la segunda proposición? Si les dijeran, puede permanecer en reposo. Verdadero. En ese caso, claro, sería verdadero. Porque puede, claro que sí puede. Puede ser que esté en reposo, sí. Pero siempre lo estará, no necesariamente, ya que se puede estar desplazando con velocidad constante. O sea, un MRU. Bien, segunda proposición nos dice, en la segunda ley, la velocidad del cuerpo tiene siempre la dirección del movimiento del cuerpo, o sea, la trayectoria del cuerpo, verdadero o falso. Y ojo que dice siempre. Les pongo en duda.
¿Cómo debe ser la segunda proposición? ¿Verdadero o falso? A ver, les presento aquí dos situaciones. Tengo aquí la trayectoria parabólica y esta trayectoria circular. Ahí voy a graficar la dirección de la velocidad del móvil en tres posiciones diferentes. A ver, por ejemplo, en esta segunda, en la que es trayectoria circular. ¿Recuerdan ustedes de la clase pasada qué nombre tenía esta velocidad? ¿Recuerdan el nombre de esta velocidad para la trayectoria circular? La velocidad tangencial, ¿cierto? Y se dice velocidad tangencial porque dicha velocidad siempre es tangente a la trayectoria circular. Pero en forma general, la velocidad siempre, siempre, siempre es tangente a la trayectoria. En otras palabras, la velocidad siempre tiene la dirección de la trayectoria o del movimiento del cuerpo. De ahí que la segunda proposición, como bien dijeron, es verdadero. A pesar de que dice siempre, la proposición es verdadero. ¿Correcto? A ver, joven José. Ojo. Bien. Las leyes de Newton, primera, segunda, tercera, se puede aplicar cuando la trayectoria del móvil es rectilínea, es curvilínea o es circunferencial o inclusive de forma caótica. ¿Me explico? Si ustedes alguna vez han limpiado su cuarto en un día de verano o un día que hace bastante sol, ustedes quizás han notado pequeñas partículas suspendidas en el aire. ¿Y esas cómo se desplazan? De forma aleatoria. No siguen necesariamente una trayectoria rectilínea, ¿cierto? Se desplazan de una forma caótica. No necesariamente circunferencial, no necesariamente rectilínea, sino de forma general es curvilínea. Y ahí también, si es que existe aceleración, es válido aplicar la segunda ley de Newton, ¿correcto? Bien. Y finalmente, la tercera proposición nos dice, en la tercera ley, nos dice, las fuerzas de acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes. Creo que a alguien se le estaba acoplando. A veces sucede, ¿no? Puede suceder. Bien. Finalmente, la tercera y última proposición nos dice, en la tercera ley de Newton, las fuerzas de acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes. ¿Cómo debe ser la tercera y última proposición? ¿Verdadero o falso? ¿Ahí recuerdan ustedes a los bloques 1 y 2 que les propuse ahí? Ahí lo que hago es un zoom en la zona de contacto. Y planteamos. El bloque 1 ejerce una fuerza de acción al bloque 2 y el bloque 2 va a responder a esa fuerza de acción mediante una fuerza de reacción F2. Observen ahí. Esas fuerzas de acción y reacción actúan sobre el mismo cuerpo o en cuerpos diferentes. Esas fuerzas de acción y reacción actúan en el mismo cuerpo o están actuando en cuerpos diferentes. Ahí observo que la fuerza F1 actúa en el bloque 2 y la fuerza F2 actúa en el bloque 1. O sea, esas fuerzas de acción y reacción están actuando en cuerpos diferentes. Por lo tanto, ¿cómo debe ser la tercera proposición?
¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, así es. Verdadero. Muy bien. Ahí si desean pueden tomar una captura, si desean. Les doy unos segundos para ello. Si tuvieran también alguna consulta por ahí, lo pueden hacer. Si no, para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. No hay consultas hasta aquí. Entonces vamos con el problema número 2. Este problema 2 es típico de examen. Típico. Nos dice, un bloque de 2 kilogramos de masa se desplaza sobre una pista recta en la dirección del eje más X, según esta ecuación. Pregunta, determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el bloque. A ver, aquí un bosquejo. Nos preguntan la magnitud de la fuerza resultante. Por lo tanto, esto debe ser la masa del bloque por la magnitud de la aceleración. La masa del bloque es dato, 2 kilogramos. Entonces, esto se conoce, un check. Les pregunto, ¿se conoce la magnitud de la aceleración? En alguna parte le dicen que ese bloque se desplaza con una aceleración de tal valor. No, no le dicen de forma directa el valor de la aceleración, pero está escondido ese dato. ¿En dónde? En la ecuación de movimiento. Entonces ustedes ahí lo que van a hacer es comparar esta ecuación que les dan en el problema con la ecuación que ustedes ya conocen de teoría. Que es esta de acá. Entonces, por comparación, ustedes van a conocer el valor de la aceleración. Esa aceleración lo reemplazan aquí, multiplican con la masa y obtienen finalmente la magnitud de la fuerza resultante. Bien, este es el bosquejo, lo pasamos a limpio. Ahí tenemos la ecuación de movimiento, la que ya conocemos por teoría, y la comparamos. Por comparación, ¿qué podemos decir? A ver, vamos a analizar cada uno de esos valores. A ver, por comparación, ¿qué podemos decir? Que la posición inicial, ¿cuánto vale? ¿O no se sabe? Menos 2. Menos 2, muy bien. ¿Cuánto vale la velocidad inicial del móvil? ¿O no se sabe? 0. 0, claro. Dirán, profe, ¿pero por qué vale 0? Es que aquí no aparece un factor, digamos, no aparece esto, ¿no? Por decir un 3t, no aparece. Si no aparece, quiere decir que ese término es nulo. Y para que sea nulo, pues esta velocidad inicial debe ser 0. ¿Correcto? Listo. Y finalmente, comparo aquí. Un medio de la aceleración igual a ¿cuánto? A ver, ahí observo que el factor que multiplica t cuadrado es un medio de la aceleración. Y en la ecuación que nos dan en el problema, el factor que multiplica t cuadrado, ¿cuánto vale? 4. Ahí está 4. De ahí que finalmente despejando, ¿cuánto vale la aceleración? 8. 8. O más 8, como deseen. No hay problema. Listo, ya tenemos el valor de la aceleración. Y como ya nos dan la masa, pues entonces rápidamente planteamos ahí fuerza resultante igual masa por la magnitud de la aceleración. Y reemplazamos. ¿Cuánto es la masa? 2 kilogramos. ¿Cuánto vale la magnitud de la aceleración? 8. ¿Y el producto cuánto vale? 16 newton. Listo. Eso es todo. ¿Cuánto se habrán demorado? Digamos si fuera un examen y lo hacen así rápido, pues quizás un minuto, minuto y medio. Por eso que es un problema típico de examen. Rápidamente de esa ecuación de movimiento obtienen el valor de la aceleración, lo multiplican con la masa y obtienen rápidamente ahí el valor de la magnitud de la fuerza resultante. Bien, hay unos segundos para que aprecien la solución y si no hay consultas, pasar a la siguiente diapositiva. Profe, ¿puede repetir una vez más el proceso? Ya, ok. Acá les preguntan la magnitud de la fuerza resultante. Para eso, ¿qué es necesario conocer previamente? ¿Cuáles son los ingredientes que se necesitan para obtener esa magnitud de la fuerza resultante?
uno de esos ingredientes es la masa. ¿Esa masa es dato? Claro que sí, 2 kilogramos. Entonces de él ya no me preocupo, ya sé cuánto vale. ¿Qué otro ingrediente se requiere conocer previamente? La aceleración, o en este caso la magnitud de la aceleración. ¿Esto cómo lo obtengo? Si ustedes observan, en ninguna parte del texto nos dicen que este bloque se desplaza con una aceleración de valor tal. No nos dicen. Esa información está escondida ¿en dónde? En la ecuación de movimiento. X igual a menos 2 más 4t cuadrado. Como es una ecuación cuadrática, ¿no? En este caso t cuadrado, entonces tengo que comparar esta ecuación de movimiento con esta otra que ya conocemos de teoría. Y empezamos a comparar cada uno de esos términos. Por ahí me dijeron correctamente que la posición inicial del móvil vale menos 2 metros. La velocidad inicial vale 0. ¿Por qué 0? Porque ese término lineal no aparece en la ecuación de movimiento que nos dan en el problema. Por lo tanto, la velocidad inicial debe ser 0. Lo que sí aparece es el término cuadrático. Ahí tenemos 4t cuadrado. Y ahí comparamos. Un medio de la aceleración es igual a ¿cuánto? 4. De ahí que despejando la aceleración es igual a 8. Y ya tenemos el valor de la aceleración. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar esos dos valores y eso nos da finalmente la magnitud de la fuerza resultante, que es 16 newton. No sé si con ello me deja entender mejor la idea. Sí, profe. ¿Y por qué es menos 2 al inicio, en X? Eso es, ojo, esto es dato el problema. Aquí les indico. Lo voy a resaltar, ahí está. Eso es del problema. Ojo que esta ecuación ya les da en el problema. Esa ecuación puede ser, por ejemplo, sí, les hubieran puesto, no sé, menos 3 más t simplemente y más 4t cuadrado. Ahí la aceleración sigue siendo 8 y el resultado va a seguir siendo el mismo, que la fuerza resultante en magnitud es 16 newtons. También puede ser que les hubiera indicado simplemente 4t cuadrado, por ejemplo. También el resultado sigue siendo fuerza resultante igual en magnitud 16 newtons. ¿Correcto? Entonces, estas ecuaciones que les van a dar, pues va a depender ya del que diseñe el problema. Pero lo importante es reconocer esos valores, ¿no? Menos 3, en este caso, para la posición inicial, 1 o más 1 como la velocidad inicial, y bueno, aquí 8 como la aceleración. Y en la otra ecuación, la posición inicial, así como la velocidad inicial, sería igual a 0. Y la aceleración, pues, vale 8. Entonces, ojo, esto va a depender siempre de la ecuación de movimiento que nos planteen en el problema. ¿Sí me dejó entender mejor la idea? Sí, Entonces, ojo profe. que Muchas gracias. Ok, entonces ojo que estos valores menos 2 o la aceleración, eso se interpreta a partir de la ecuación que nos dan en el problema. ¿Sí? Bien, pasamos Profesor, entonces. Sí, dígame. ahí está trabajando de manera vectorial, ¿verdad? Ya. Claro, así es. Notación vectorial. Por eso yo me acuerdo que les había comentado que se acostumbren a notación vectorial. Si bien es cierto, algunos problemas, ojo, no todos se pueden plantear con notación escalar, pues en otros forzosamente, como en este, tienen que utilizar notación vectorial. Sobre todo para comparar la ecuación que les dan, ¿no? Y resaltada en color negro, con la ecuación que ustedes ya deberían conocer de teoría. Ya que por comparación, ustedes van a poder conocer qué significa este valor menos 2, qué significa este valor 4, entre otros. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Ok, bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 3. Nos dice, la figura 1 muestra la fuerza F que desplaza el bloque de masa M sobre una superficie horizontal lisa, con aceleración de magnitud 4 metros segundo al cuadrado. En la figura 2, el mismo bloque se desplaza sobre un plano inclinado liso. Pregunta, determine la magnitud de la aceleración del bloque en la figura 2. Bien, para esto habría que conocer la expresión de la fuerza F, ya que en la figura 1 tenemos una fuerza F y en la figura 2 hay una fuerza como 2F. Pero va a ser necesario conocer por lo menos la expresión de esa fuerza F. Para eso entonces analizamos.
En la figura 1, como indica en el problema, la magnitud de la aceleración es 4 metros segundo al cuadrado. Y según la dirección de esta fuerza F, pues el bloque se va a deslizar hacia la derecha, con una cierta aceleración. Ahora, en la figura 2, tenemos esta fuerza 2F, pero no es la única fuerza que está actuando en ese bloque. Tenemos también su propio peso, mg. Y este bloque va a ser deslizado hacia arriba sobre este plano inclinado. Entonces lo va a hacer con una aceleración A'. Para conocer la magnitud de esa aceleración, tenemos que descomponer al peso. ¿Y por qué el peso? Porque el peso aquí es una fuerza que no es paralela ni tampoco perpendicular a la dirección de la aceleración. Descomponemos al peso en una componente que sea perpendicular y en otra que sea paralela a la dirección de la aceleración. Ahí tenemos su componente perpendicular mg coseno 37 y la componente paralela en la dirección de la aceleración mg seno 37. Bien, ahora sí vamos a la figura 1. Aquí voy a trabajar con ustedes de ahora en adelante con notación de tipo escalar, que es más fácil o más sencilla para esta parte. Ahí voy a plantear sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la magnitud de la aceleración, de forma escalar. De tal manera que primero se van a sumar todas aquellas fuerzas que tengan igual dirección que la aceleración. Y luego vamos a restar todas aquellas fuerzas que tengan dirección opuesta o contraria a la aceleración. Entonces, en la figura 1, tenemos que solamente hay una fuerza que tiene igual dirección que la aceleración y no hay ninguna que tenga dirección opuesta. Por lo tanto, esa sumatoria de fuerzas simplemente va a quedar como F. Es igual a ¿quién? A la masa de ese bloque, M mayúscula, por la magnitud de la aceleración. Ahí reemplazando el valor numérico de la aceleración, entonces esa fuerza F va a quedar igual como 4 veces la masa de ese bloque. Ahora vamos a la figura 2. A ver, en la figura 2, ¿qué fuerzas tienen igual dirección que la aceleración? A'. A ver, en la figura 2, ¿qué fuerzas tienen igual dirección que la aceleración A'? O sea, ¿qué fuerzas se están apuntando en forma diagonal hacia arriba? Observen ahí. ¿Qué fuerzas se están apuntando en forma diagonal hacia arriba? Tengo esta fuerza 2F y es la única, ¿cierto? Ahora, ¿qué fuerzas están apuntando en dirección opuesta a la aceleración A'? O sea, en diagonal hacia abajo. Pues solamente mg. Así es. Dirección. Muy bien. Así es. Entonces, ahí tenemos, bien. Fuerzas que van en igual dirección que la aceleración, 2F, menos todas aquellas que tengan dirección opuesta a la aceleración. En este caso, mg 0,37. Es igual a ¿quién? A la masa de ese bloque, ahí está M mayúscula, por la magnitud de su aceleración, A'. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bien, noten aquí que tengo que F es igual a 4m. Entonces, en el siguiente paso, este F lo voy a reemplazar por ¿quién? Por su expresión 4m. Ahí está. 2 por F. Pero F es igual a ¿cuánto? Como 4m. Menos ¿quién? mg. Pero g ¿cuánto vale? 10, ¿no? 10 metros segundo al cuadrado. Por el seno 37, que vale 3/5. ¿Es igual a quién? A m por A'. De aquí, ¿qué se puede cancelar? La masa m mayúscula. Que se cancela. Y de ahí, ¿qué nos va a quedar? 2 por 4, 8. Esto nos va a quedar 6. Y esa diferencia nos va a dar finalmente 2. Y ahí tenemos finalmente la respuesta al problema. Que la magnitud de la aceleración para la figura 2 es 2 metros segundo al cuadrado. Así es. Muy bien, joven Romario. Respuesta 3A. Muy bien. Hay unos segundos para que aprecien la solución. Entonces, con ustedes de ahora en adelante, voy a trabajar de forma escalar en esto de la sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. Para esto hay que tener presente que en esa sumatoria de fuerzas, primero se suman todas aquellas fuerzas que tengan igual dirección que la aceleración. Y luego restamos, si es que hubieran, las fuerzas que tengan dirección opuesta a la aceleración.
Bien, hay unos segundos. Y si no hay consultas, paso entonces a la siguiente diapositiva. Profesor, Dígame. ¿por qué la aceleración en la figura 2 es hacia arriba? Ah, ok. Ok, buena pregunta. Bien, según la figura, tenemos una fuerza 2F que está dirigida en forma diagonal hacia arriba, ¿cierto? Bien. Supongamos que aún no sabemos las otras fuerzas que actúan sobre este bloque, ¿sí? Pero nos dicen aquí que en la figura 2 el mismo bloque se desplaza sobre un plano inclinado liso. Entonces, ¿qué fuerza va a hacer que este bloque se deslice en este plano inclinado? La fuerza 2F. Y esa fuerza 2F está ¿hacia dónde? Hacia arriba. Entonces, he de suponerse que el bloque se va a deslizar ¿hacia dónde? Hacia arriba, con una cierta aceleración A'. ¿Correcto? Por eso que se está asumiendo aquí que la dirección de la aceleración es hacia arriba. Y ya que esta fuerza 2F es la que está deslizando ese bloque justamente hacia arriba, con una cierta aceleración. Claro Profesor, está que luego... pero Sí, si tiene este peso el bloque, no tendería a deslizar hacia abajo y, o sea, descomponiéndolo el peso, no se sabría si tal vez una de las componentes del peso le va a ganar a esa fuerza de 2F para que la aceleración sea per- para abajo. perfecto, comprendo tu inquietud. Tú me dices, profe, mire, hemos descompuesto el peso, ¿cierto? Ya tengo justamente esa componente del peso. Ya. Está bien tu consulta, tu duda es muy interesante porque me dices, profe, ¿qué pasaría si esta componente del peso, esta de color verde, es de mayor magnitud que esta fuerza 2F? Entonces el bloque no va a deslizar hacia arriba, sino lo haría hacia dónde? Hacia abajo, ¿no es cierto? Eso es válido, es muy buena tu pregunta. Entonces, ante esa situación, tienes que calcular el valor o la expresión de esta componente. Esto sería entonces mg, ¿no? M por 10 por el seno de 37, que es 3/5, ¿cierto? Este 2F, ¿no? Donde F vale como 4M, sería entonces como ¿cuánto? Como 8M. Esto de aquí, evaluando, vale como ¿cuánto? Como 6M. Y ahí te vas a dar cuenta, mira. ¿Cuál es mayor en magnitud? ¿8M o 6M? 8M. 8M. Y esa fuerza 8M está dirigida ¿hacia dónde? Entre comillas, hacia arriba. Por lo tanto, esta le va a ganar a 6M. Por lo tanto, el bloque pues, se va a deslizar hacia arriba. Ahora, supongamos que hubiera ocurrido lo opuesto, ¿no? Vamos a suponer que hubiera ocurrido lo opuesto. Que este hubiera salido como 6M y este como 8M, ¿no? Un supuesto, un supuesto. Entonces, en este caso, esta fuerza de verde sería hacia abajo, mayor que la que va hacia arriba. Entonces, ahí sí, la aceleración del bloque sería hacia abajo. Por eso va a ser en este caso importante también conocer por separado las expresiones o las magnitudes de esas fuerzas, para saber cuál es mayor y cuál es menor. Y según eso poder deducir en qué dirección se va a desplazar el bloque con una cierta aceleración. ¿Me dejo entender Entonces, la para idea? tal caso tendría que saber la fuerza resultante, en sí la resultante para dónde va, ¿no? Para saber de la aceleración, ¿no? Claro, esa es una, o también como en este caso, analizar esas dos fuerzas y observar cuál de las dos es mayor. En este caso, como la mayor magnitud es esta que vale como 8M y esa va dirigida hacia arriba, entonces en esa dirección va a estar la aceleración. Y por lo tanto, en esa dirección también tiene que estar ¿quién? La fuerza resultante, ya que la aceleración y la fuerza resultante siempre tienen igual dirección. Ok, profesor. Gracias. Gracias también estoy por su consulta. Bien, si no hubiera por ahí alguna otra pregunta, entonces paso a la siguiente diapositiva. En 3, 2, 1, va.
tenemos ahora el problema número 4. Nos dice, el bloque de 2 kilogramos de masa se desplaza sobre una superficie horizontal rugosa en la dirección del eje más X, debido a la acción de las fuerzas mostradas en la figura. Si las magnitudes de las fuerzas F y P son 40 newtons y 20 newtons respectivamente, o sea, en ese orden, pregunta, determine la magnitud de la aceleración del bloque. Bien. Para esto se va a tener que utilizar la segunda ley de Newton, o sea, sumatoria de fuerzas igual masa por la magnitud de la aceleración. Ahora, aquí recuerdan ustedes que les propuse que en esta sumatoria primero van las fuerzas que tienen igual dirección que la aceleración y luego se restan todas aquellas que tengan dirección opuesta a la aceleración. Bien, la pregunta aquí es, ¿hacia dónde se está desplazando el bloque? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? En otras palabras, ¿cuál es la dirección de la aceleración de este bloque? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Eso está en Hacia el la derecha. texto. Así es, muy bien. Eso está en el texto, ya que le dice que este bloque se está desplazando en dirección del eje más X, o sea, hacia la derecha. Entonces, esa debe ser la dirección de su aceleración. Ahí por lo menos ya tenemos la dirección de la aceleración. Ahora tenemos que analizar las fuerzas que actúan en ese bloque. Bien, para esto vamos a hacer un DCL o un diagrama de cuerpo libre. Tenemos entonces su peso, masa por la magnitud de la aceleración de la gravedad, 2 por 10 que nos va a dar 20 newtons. Tenemos aquí la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce la superficie hacia el bloque. Luego, observo que esta fuerza F no es paralela ni tampoco perpendicular a la dirección de la aceleración. Por lo tanto, se sugiere descomponerla en una componente que sea paralela y en otra que sea perpendicular a la dirección de la aceleración. F, ojo, F tiene una magnitud de 40 newtons y este ángulo es 37 grados. Entonces, descomponiendo, se obtiene que esta componente paralela vale 32 newtons y la componente perpendicular 24 newtons. A ver, ahí les doy unos segundos para que confirmen esto con un like. A ver, ahí confirmen esto con un like. A ver si coincide. Ok, muy bien. Continuamos. Ahora, tengan presente que la superficie es rugosa. Por lo tanto, existe aquí una fuerza de rozamiento. ¿Y cómo voy a graficar aquí la fuerza de rozamiento? ¿En qué dirección? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Le dicen que el bloque se Izquierda. está desplazando. Izquierda. Así es, así es. Porque como el bloque se está desplazando en dirección más X, o sea, hacia la derecha, pero lo hace en una superficie que es rugosa, entonces la fuerza de rozamiento estará apuntando hacia la izquierda. Muy bien. Pero esta fuerza de rozamiento se evalúa como el producto del coeficiente de rozamiento, que vale 0,2 por la fuerza normal. Les pregunto, ¿se sabe cuánto vale la fuerza normal? ¿Se sabe? ¿Le dicen cuánto vale en el texto o quizás en el gráfico? No se sabe todavía su valor. Entonces, es lo que tengo que determinar previamente. Para esto les hago la siguiente pregunta. En el eje vertical, ¿cuánto vale la velocidad del bloque? En el eje vertical. 0. 0, así es claro. Porque en el eje vertical el bloque no se está desplazando ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, en el eje vertical su velocidad vale 0. Si la velocidad en el eje vertical vale 0, entonces su aceleración en el eje vertical también vale 0. Y si su aceleración en la vertical vale 0, entonces ¿qué se cumple? Que la sumatoria de fuerzas en el eje vertical también debe ser igual a 0. O su forma equivalente escalar es sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Correcto? Entonces, en el eje vertical, conclusión, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Qué fuerzas van hacia arriba según este gráfico? La fuerza normal N. ¿Y qué fuerzas van hacia abajo? El peso, 20 newtons, y esta otra componente que vale 24 newtons. De ahí que la fuerza normal tiene una magnitud de 44 newtons. Bien.
antes de borrar esto, si desean, pueden tomar una captura a esto que he escrito en color marrón, ya que esa es la justificación del por qué en el eje vertical la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Y lo mismo va a ocurrir en el eje X. Si ustedes observan que en el eje X o en la horizontal el bloque no se desplaza ni a la derecha ni a la izquierda, entonces en la horizontal la velocidad 0, la aceleración en la horizontal 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en la horizontal es igual a 0. Y de ahí que sumatoria de fuerzas que van a la derecha igual a sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. De forma análoga. Bien. Borramos esto, esperando que hayan ya tomado la captura. Si desean, no es obligatorio. Bien, borramos y continuamos. Bien. Ahora sí, segunda ley de Newton. Planteamos ahí sumatoria de fuerzas. Lo voy a escribir acá arriba. Sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración, ¿no? En magnitud. Entonces, ¿qué fuerzas tienen igual dirección que la aceleración? Esta componente F coseno 37, y es la única. Ahora, ¿qué fuerzas tienen dirección opuesta a la aceleración? P y también la fuerza de rozamiento. Ahí está, estamos restando ambas. Es igual a quién? A la masa de ese bloque por la magnitud de su aceleración. Ahí vamos a reemplazar. Esta fuerza de rozamiento es mu por la normal. Y en el siguiente paso recién voy a reemplazar los valores numéricos. Esta componente F coseno 37, ¿cuánto vale? 32 newtons. Menos la fuerza P, que vale 20 newtons de magnitud, menos la fuerza de rozamiento, que es mu, que vale 0,2 por la fuerza normal, que vale 44 newtons. Todo esto debe ser igual a ¿cuánto? A la masa 2 kilogramos por la magnitud de la aceleración. De ahí que finalmente, despejando, se obtiene que la magnitud de la aceleración es 1,6 metros segundo al cuadrado. Muy bien. Así es, joven Romario. Pregunta 4, respuesta B. Así es, muy bien, joven José Stevens. Muy bien, 1,6 metros segundo al cuadrado. Muy bien, me han ganado. Perfecto. Perfecto. Hay unos segundos más para que puedan apreciar la solución. Si tuviesen alguna consulta, háganmelo saber con total confianza. Profesor, Sí, dígame. la aceleración no siempre va a ir en la dirección del desplazamiento del objeto. Hay casos en que Claro, no va. claro, así es, así es. Puede ser que les digan así, ¿ah? El bloque se está desplazando en dirección más X, disminuyendo, ojo, disminuyendo su rapidez. Entonces, a pesar que el bloque se está desplazando hacia la derecha, si le dicen que lo hace disminuyendo su rapidez, ¿no? Disminuyendo su rapidez, entonces la dirección de la aceleración es ¿hacia dónde? ¿También hacia la derecha o es hacia la izquierda? Claro. Hacia la izquierda, claro. Y en ese caso cambiaría el orden, ¿no es cierto? Ya no sería F coseno 37 menos P menos la fuerza de rozamiento. Sería lo contrario. ¿Me dejo entender? Entonces, para esto hay que tener presente la dirección de la aceleración. Para eso siempre les va a decir de una forma directa o indirecta dicha dirección. Y también la fuerza de rozamiento puede ir a favor de la aceleración, profesor. Claro, claro. Por ejemplo, imaginemos que se ha lanzado una pelota. Juegan pelota y la pelota está rodando, ¿no? Al ras del piso, no se está elevando, simplemente está rodando. Y la pelota se desplaza en esta dirección. Entonces, ahí tenemos la dirección de su velocidad, ¿correcto? Pero a medida que va deslizándose, la pelota va disminuyendo su rapidez. Por eso que luego de hacer patear la pelota, pues esta se detiene, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que debido a la fuerza de rozamiento, la pelota se está cada vez desplazándose más lento. Y es porque la dirección de la velocidad y la aceleración como son opuestas. Y ahí se observa justamente que la dirección de la aceleración y la fuerza de rozamiento como son. ¿Tienen igual dirección o direcciones opuestas?
Ahí la dirección de la aceleración y la fuerza de rozamiento, ¿tienen igual dirección o direcciones opuestas? Igual dirección. Igual dirección, así es. Entonces, con esto, ¿la fuerza de rozamiento puede tener igual dirección que la aceleración? Claro que sí, como en ese esquema. Pero también puede tener dirección opuesta a la aceleración, como en el problema número 4. Bien. Entonces, esto va a depender, ¿no?, del contexto o la situación del problema. Si el móvil está acelerando o está desacelerando. Para con ello, con la dirección de la velocidad, intuir luego la dirección de la aceleración. Bien, si no hay otra consulta por ahí, entonces paso a la siguiente diapositiva. En 3, 2, 1, va. Y tenemos ahora el problema número 5. Nos indica lo siguiente. La figura muestra a los bloques A y B de masas 1 kilogramo y 2 kilogramos respectivamente. El bloque A se desliza sobre una superficie horizontal rugosa en la dirección del eje menos X, debido a la acción de la fuerza F de magnitud 40 newtons. Pregunta, determine la magnitud de la tensión en la cuerda que une los bloques. Bien. Aquí la pregunta es, ¿existe o no existe aceleración? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Aquí existe o no existe aceleración? Porque simplemente le dicen que se desliza sobre una superficie horizontal rugosa en la dirección del eje menos X. O sea, hasta ahí podemos intuir que él se está desplazando hacia la izquierda. ¿Por qué les comento esto? Porque algunos quizás hacen este procedimiento. Profe, miren, nos dan aquí la masa del bloque B. ¿Cuánto es su masa? 2 kilogramos. Ya está, profe, mira, está su peso. 20 newtons, su peso. Profe, mira, acá tenemos una cuerda. Esa cuerda ejerce una tensión. Ahí está, ejerce una tensión. Y esa tensión se grafica en forma general como si estuviera saliendo del cuerpo que se está analizando. Listo. Ahí tenemos la tensión T actuando en el bloque B. Profe, mire, al ojo, la tensión y el peso de ese bloque deben ser iguales. Sumatoria de fuerzas que van hacia arriba, igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Entonces, profe, al ojo, la tensión es igual a 20 newtons. Y justo ahí clave y marcan. La pregunta es, ¿esa es la respuesta correcta para este problema? ¿Esa necesariamente es la respuesta correcta? Y eso va a depender. Si no existe aceleración, entonces esa sí será la respuesta. Pero si existe aceleración, esa ya no es la respuesta. Entonces aquí tenemos que conocer primero cuánto vale la aceleración. Si nos sale 0 o si nos sale diferente de 0. Por eso entonces vamos a tener que analizar las fuerzas que actúan en los bloques A y B. Tengo aquí la fuerza de 40 newtons por dato de problema. Voy a asumir que la dirección de la aceleración del bloque A es hacia la izquierda. Ya que además el bloque A se está desplazando hacia la izquierda, voy a asumir en esa dirección una aceleración. Y si el bloque A se está desplazando hacia la izquierda con una cierta aceleración, entonces el bloque B se estará desplazando hacia arriba con una cierta aceleración. Luego, el bloque A tiene masa y por lo tanto un peso. Además, está en contacto con una superficie, por lo tanto la fuerza normal. ¿Qué más? Esa superficie es rugosa y por lo tanto una fuerza de rozamiento. Si el bloque A se está desplazando hacia la izquierda o en dirección menos X, entonces la fuerza de rozamiento hacia la derecha. Luego tenemos aquí una cuerda. Esa cuerda ejerce una fuerza de tensión. Esa tensión se grafica como si estuviera saliendo del cuerpo que se está analizando. Por lo tanto, para el bloque A, esa tensión apuntando hacia la derecha. Y para el bloque B, la tensión T estará apuntando hacia arriba. También tener presente, misma cuerda, entonces misma magnitud o igual magnitud de la tensión. Si aquí le pongo T, aquí también debe ser como T. Finalmente, el bloque B tiene una masa y por lo tanto un peso, que en este caso vale 20 newtons. Muy bien. Ahora sí, voy a plantear aquí
Primero, en el eje vertical para el bloque A, porque como tenemos la fuerza de rozamiento, y esta fuerza de rozamiento es mu por la normal, entonces va a ser necesario, va a ser útil conocer primero el valor de esa fuerza normal. En el eje vertical, el bloque A no se desplaza ni hacia arriba ni hacia abajo, y que en la vertical la velocidad del bloque A vale 0. Por lo tanto, su aceleración en la vertical vale 0, y que la sumatoria de fuerzas en la vertical también vale 0, o que sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Qué fuerzas van hacia arriba actuando en el bloque A? La normal. ¿Y qué fuerzas van hacia abajo y actuando en el bloque A? Pues su propio peso. Y que la normal en magnitud es igual a 10 newton. Ahora sí, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Ahí, sumatoria de fuerzas igual masa por la magnitud de la aceleración. A ver, primero, para el bloque A. ¿Qué fuerzas tienen igual dirección que la aceleración? La fuerza F, que magnitud vale 40 newtons. ¿Qué fuerzas tienen dirección opuesta a la aceleración? La fuerza de rozamiento y la tensión T. ¿Esto es igual a quién? A la masa del bloque A, 1 kilogramo, por la magnitud de la aceleración. La fuerza de rozamiento a su vez es mu por la normal. Ahí está el coeficiente de rozamiento 0,2 por la normal que vale 10 newton. De ahí que 40 menos 2 nos va a dar 38. Y tenemos una primera ecuación. 38 menos t es igual a una vez la magnitud de la aceleración. Ahora vamos con el bloque B. Fuerzas que van en igual dirección que la aceleración, que es la tensión, menos las que van en dirección opuesta a la aceleración, que es el peso, que vale 20. Es igual a ¿quién? A la masa de ese bloque, 2 kilogramos, por la magnitud de su aceleración. Ahora, ¿qué puedo hacer con estas dos ecuaciones? ¿Qué me conviene hacer con estas dos ecuaciones? 1 y 2. Sumar, Sumarlo. multiplicar, dividir. Claro, sumar. Si yo lo sumo, se va a cancelar t con menos t. Y tendríamos ahí 38 menos 20, que nos da 18. 1 más 2 nos va a dar 3 veces la aceleración. De ahí que la aceleración en magnitud nos sale 6 metros segundo al cuadrado. Esta aceleración A lo puedo reemplazar en la expresión 1 o en la ecuación 2. En este caso lo voy a reemplazar en la ecuación 2. Entonces, reemplazando y despejando, se obtiene que esa tensión tiene una magnitud de 32 newton. Para que esto quede más claro, lo voy a operar por aquí, parte. Reemplazando esa aceleración, en la ecuación 2 tenemos ahí t menos 20 es igual a 2 veces la magnitud de la aceleración. ¿Y eso cuánto nos salió? 6. De ahí que entonces tenemos t menos 20 igual a 12. Y despejando, pues finalmente la tensión en magnitud es igual a 32 newton. Listo. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Profesor, por una consulta. En el bloque A, ¿por qué la tensión es contraria? Ah, ok. Les había comentado, bueno, recién, ¿no? Para la fuerza-tensión, que esta siempre se va a graficar como si estuviese saliendo del cuerpo que se está analizando. Si en este caso estoy analizando al bloque B, entonces la tensión en el bloque A, entonces en el bloque A grafico la tensión como si estuviera saliendo del bloque A. Por eso que la tensión está dirigida hacia la derecha, ¿no? Como si estuviera saliendo de ese bloque A. Ahora, si mi objetivo es analizar la tensión en el bloque B, entonces la tensión lo grafico como si estuviera saliendo del bloque B. Por eso que la tensión en el bloque B está dirigida ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Me dejo entender? Imaginemos esta otra situación. Acá les propongo un esquema. Un bloque A, un bloque B, ambos en posición vertical, y entre ambos hay una cuerda. ¿Correcto? Entonces aquí hago un corte imaginario y planteo que la tensión lo grafico como si estuviera saliendo del cuerpo que se está analizando. Si analizo el bloque A, entonces la tensión de la cuerda actuando en el bloque A sería hacia abajo, como si estuviera saliendo de ese bloque. Pero si mi objetivo es analizar el bloque B, entonces la tensión lo grafico como si estuviera saliendo del bloque B, o sea, hacia arriba.
Ahora, como se trata de la misma cuerda, entonces aquí tenemos la misma tensión, la misma o igual magnitud de la tensión. Si aquí le pongo T, aquí también debe ser T. Si aquí le pongo T', acá también debe ser T'. ¿Correcto? Entonces la idea es que para la tensión se grafica siempre como si estuviera saliendo del cuerpo que se está analizando. No sé si con ello quedó mejor la idea de mi parte. Sí, profe, entendido, gracias. Ok, gracias también a usted por su consulta. No sé si hubiera por ahí alguna otra observación. Entonces, unos segundos más para que aprecien la solución y luego pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, entonces en 3, 2, 1, pasamos al problema número 6. Así es, joven Romario. Problema número 5, respuesta C. Muy bien. A ver, problema número 6. Nos dice lo siguiente. En la figura, un hombre de masa 60 kilogramos, sujeto mediante una cuerda a un bloque de masa 40 kilogramos, acelera, ojo, el hombre está acelerando en forma vertical en la dirección del eje menos Y. Considerando la cuerda y las poleas ideales, pregunta, determine la magnitud de la tensión en la cuerda. Entonces aquí vamos a tener que graficar las fuerzas que actúan tanto en la persona como en ese bloque A. Una de esas fuerzas sería el propio peso de la persona. Su masa 60 kilogramos, esto por 10, que es la magnitud de la aceleración de la gravedad, y esto nos da 600 newtons, el peso de la persona. Luego, este bloque A tiene una masa de 40, multiplicamos por 10, y eso nos da 400, que es el peso de ese bloque. Luego graficamos aquí la dirección de la aceleración que está sometida a la persona. En este caso es hacia abajo. ¿Por qué? Ahí en el texto en color marrón nos dice que la persona, el hombre, acelera en forma vertical en la dirección del eje menos X. Ahí está, la dirección de la aceleración hacia abajo. Seguimos. Acá tenemos unas cuerdas. Entonces aquí tenemos que también incluir la tensión de la cuerda. Tengo la tensión de la cuerda para la persona en dirección hacia arriba, como si estuviera saliendo de la persona. Ahí está hacia arriba. Y de igual manera también para el bloque A. Lo grafico como si estuviera saliendo de ese bloque, ¿correcto? Luego, planteamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por la magnitud de la aceleración. Si la persona se está desplazando hacia abajo con una cierta aceleración, entonces el bloque A se estará desplazando hacia arriba con una cierta aceleración. Por lo tanto, la dirección de la aceleración para el bloque A es hacia arriba, en tanto que para la persona, por condición del problema, es hacia abajo. Ahora sí. Segunda ley de Newton. Para la persona, a ver, para ustedes, ¿cómo sería la relación correcta? T menos 600 igual a 60 por A, o 600 menos T igual a 60 por A. ¿Cuál es correcto? ¿Lila o verde? ¿O da lo mismo? Verde. A ver, ¿alguien más concuerda con su compañero? Su compañero dice verde. ¿Alguien más? También dice que es verde. Lo en color lila. O quizás lila. A su compañero dice lila. A ver, ¿quién del voto dirimente? A ver, observen, ¿ah? En esta sumatoria de fuerzas siempre va primero, ojo, no necesariamente por ser más pesado, ojo, no necesariamente por ser más pesado, ¿ah? No necesariamente, no necesariamente. Hay que tener presente que en esa sumatoria de fuerzas, primero van las fuerzas que se encuentran en igual dirección que la aceleración, y luego se restan todas aquellas que tengan dirección opuesta a la aceleración. Entonces, para la persona, ahí me concentro nada más, me olvido del resto. Ahí, la dirección de la aceleración es hacia abajo. ¿Qué fuerzas de la tensión o el peso de la persona también está dirigida hacia abajo?
¿Cuál de las dos también está dirigida hacia abajo? El peso. Por lo tanto, primero, ¿quién va? El peso. Luego, recién restamos todas aquellas fuerzas que tengan dirección opuesta a la aceleración. La aceleración aquí está dirigida hacia abajo, pero la tensión está hacia arriba. Por lo tanto, tenemos que restar luego ahí a la tensión. Por lo tanto, la correcta es la de verde. ¿Sí? La de color verde. Bien, por eso tenemos ahí 600 menos T es igual a la masa de la persona 60 por la magnitud de la aceleración. Ahora, para el bloque A ver, con esa idea, ¿cómo debe ser la relación correcta? T menos 400, así, lila o verde. ¿Cuál es la correcta? Lila. Claro, así es, porque ahora me concentro únicamente ahí. Ahí nada, me concentro. Y observo que la tensión T tiene igual dirección que la aceleración A. Por lo tanto, ella va primero. Luego, ¿qué hacemos? Restamos todas aquellas fuerzas que tengan dirección opuesta a la aceleración, que en este caso es el peso. Ahí está. Por lo tanto, en este caso, la de color lila. Muy bien. Listo, ahí lo tenemos. Finalmente, ¿qué puedo hacer con estas dos ecuaciones? ¿Qué me conviene hacer? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Es resoluble, hasta ahí es resoluble. Pero ¿qué me conviene hacer ahí? Sumar, restar, multiplicar, dividir, elevar al cuadrado, sacar la raíz cuadrada, el logaritmo. ¿Qué me conviene hacer? Lo más conveniente aquí es sumar. Sumamos, así es, sumamos y cancela t con menos t. Y tenemos ahí 600 menos 400 que nos da 200. ¿Es igual a quién? 60 más 40a nos da como 100a. De ahí se cancela 100 y 100 y nos queda que la magnitud de la aceleración es 2 metros segundo al cuadrado. Pero ¿qué nos preguntan? La magnitud de la tensión. Finalmente, esta aceleración A lo puedo reemplazar en la ecuación número 2. Y reemplazando esto, ¿cuánto nos da? 480 newtons. Eso lo voy a resolver por aquí al costado para que no se quede con la duda. En la ecuación 2, ahí tenemos T menos 400 es igual a 40 por A. Pero ¿cuánto vale A? Hemos determinado que eso vale 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces ahí tenemos T menos 400 igual a 80. Y finalmente despejando, pues esto nos da 480. Listo. Bien. Hay unos segundos para que aprecien la solución. Así es, joven Romario, 6D. Muy bien, 6D. Perfecto. Uy, perdón. Bien. Hay unos segundos. Entonces, ojo, tengan presente que deben de conocer de forma directa o indirecta, por lo menos, la dirección de la aceleración. ¿Correcto? O sea, primer paso es conocer, ya sea de una forma directa o indirecta, según los datos del problema, la dirección de la aceleración. Ya que según esto vamos a saber cómo representar esa sumatoria de fuerzas, ya que siempre van primero las fuerzas que tengan igual dirección que la aceleración. Y luego restamos todas aquellas fuerzas que tengan dirección opuesta a la aceleración. Por eso es importante reconocer por lo menos la dirección de la aceleración, para saber qué fuerzas voy a sumar y qué fuerzas voy a restar. Bien, si no hay consultas, entonces paso en 3, 2, 1. Bien. Ahora pasamos al siguiente tema, que es dinámica circular. O sea que esto va a ser válido en todos los cuerpos que se estén desplazando, describiendo justamente una trayectoria de tipo circular. Esto puede ser del tipo del MCU o del tipo MCUV. Ahora, de la clase pasada, ¿qué aceleración hay en común tanto en el MCU como en el MCUV? A ver, ¿qué aceleración tienen en común? A ver, ¿quién me dice? ¿Es la centrípeta o la tangencial? O quizás la angular. O la resultante.
ver, ¿qué aceleración hay en común en el MCU y en el MCUV? Ya que en el examen les pueden preguntar a modo de proposición. En el MCU y en el MCUV tienen en común la aceleración tangencial. O en el MCU y el MCUV tienen en común la aceleración centrípeta. A ver, ¿cómo será su respuesta ahí? A ver. La aceleración que tienen en común en el MCU y en el MCUV es la aceleración centrípeta. Ojo, en el MCU y en el MCUV, la aceleración centrípeta es la que tienen en común. Pero solamente en el MCUV, además de la aceleración centrípeta, también se tiene la aceleración tangencial. Es por eso que vamos primero en el gráfico de la izquierda. Sí, vamos primero. Ahí tenemos justamente un cuerpo, un móvil que está describiendo una trayectoria circular, que puede ser del tipo MCU o del tipo MCUV. En cualquiera de ellos se presenta o tiene el móvil una aceleración centrípeta, la cual siempre está apuntando hacia el centro de la trayectoria circular, como se muestra en la figura. Ahora, de la segunda ley de Newton, recordar que la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen igual dirección. Entonces aquí, si la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro de la trayectoria circular, entonces hay una fuerza resultante que también siempre está apuntando hacia el centro de la trayectoria circular. Esa fuerza resultante se le conoce como fuerza centrípeta. Ojo, la fuerza centrípeta es la fuerza resultante, ¿correcto? La fuerza resultante. Y ahí planteamos que la sumatoria de fuerzas en dirección radial o la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Y cómo se evalúa la magnitud de la aceleración centrípeta? Según la clase pasada, esto es, de dos formas equivalentes. Una de ellas, la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio, y la segunda forma es la rapidez angular al cuadrado por el radio. Como estas dos expresiones nos están representando lo mismo, estas dos deben ser iguales. Si los igualo, ¿qué obtenemos? Que la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por el radio. Bien, ahora me concentro en el gráfico de la derecha. Ahí se observa que el móvil está describiendo una trayectoria de tipo circular, pero ahora del tipo MCUV, en el cual ya sabemos que está presente la aceleración centrípeta, pero además tenemos la aceleración tangencial. Se dice aceleración tangencial porque siempre es tangente a la trayectoria circular, como se observa en la figura. Ahora, de la segunda ley de Newton, recordar que la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen igual dirección. ¿Y cómo se le llama a esa fuerza resultante, que tiene igual dirección que la aceleración tangencial? Pues sencillamente la fuerza tangencial. Por eso tenemos ahí que la fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial. ¿Y cómo se evalúa la magnitud de la aceleración tangencial? Según la clase pasada, como el producto de la magnitud de la aceleración angular por el radio. Bien, ojo, esto solamente se aplica cuando un cuerpo describa una trayectoria de tipo circular. Este concepto de fuerza centrípeta o fuerza tangencial solamente es válido cuando se observe que un cuerpo o móvil describa una trayectoria de tipo circular. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Entonces, ojo recordar que en el MCU y en el MCUV ambos comparten en común la aceleración centrípeta. Esto se les puede preguntar en el examen, ¿no? Como les he indicado, por ejemplo. En el MCU y en el MCUV tienen en común la aceleración tangencial, ¿verdadero o falso? En el MCU y el MCUV tienen en común la aceleración tangencial, ¿verdadero o falso? Falso, así es, falso. Así es. Bien, si no hay consultas hasta aquí. Profesor, Sí, dígame.
la fuerza tangencial en el MSV, la magnitud sería constante, ¿no? Claro, la magnitud, así es. La magnitud de la fuerza tangencial es constante, así es su magnitud. Pero como vector no es constante porque se observa ahí que cambia continuamente su dirección. Entonces sí es correcto lo que me has mencionado, ¿no? Con respecto a la magnitud de esa fuerza tangencial para el contexto del MCUV. Y en el Bien, MCU, la fuerza centrípeta, la magnitud sería constante también, ¿no? es constante, así es. En magnitud es constante, pero como vector es variable. Y en el MCUV, ahí sí, varía tanto la magnitud como la dirección de la fuerza centrípeta. Ahí sí varían los dos. En el MCUV varía tanto la magnitud como la dirección de la fuerza centrípeta. ¿No? Y esto, bueno, también se puede, ¿no? Intuir o deducir de lo que vimos en la clase pasada. Bien, sin otra consulta o observación, paso entonces a la siguiente diapositiva. Bien, problema número 7. Nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente. La figura muestra un cuerpo esférico de masa m, unido a una cuerda ideal de longitud 100 centímetros, a un punto fijo A, que gira en torno a un plano horizontal. Si el ángulo θ es 37 grados, pregunta, determine la rapidez del cuerpo, o sea, la rapidez tangencial. Cuando pregunten así a secas la rapidez, hace referencia a la rapidez tangencial. A menos que indiquen ahí o especifiquen, determine la rapidez angular. Si dice a secas la rapidez, entonces hace referencia a la rapidez tangencial. Bien. Se observa entonces que esta esfera está describiendo en este plano horizontal una trayectoria de tipo circular. Entonces, en esa trayectoria circular podemos plantear dinámica circular. Ahora, lo que no sabemos, ojo, lo que no sabemos es que si esta esfera está rotando con MCU o con MCUV, es lo que no sabemos. Pero independientemente de ello, podemos asegurar que esa esfera tiene o no tiene una aceleración centrípeta. A ver, independientemente de si está girando con MCU o con MCUV, ¿él tiene o no tiene una aceleración centrípeta? Sí, tiene. Claro, así es. Y la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro de la trayectoria circular. Entonces, si esta es la trayectoria circular, esta sería entonces la dirección de la aceleración centrípeta. Muy bien. Esto es importante ahora, ¿por qué? Porque vamos a graficar las fuerzas que actúan en esa esfera. Una de esas fuerzas, por ejemplo, es la tensión T de la cuerda. La tensión lo grafico como si estuviera saliendo del cuerpo que se está analizando, que en este caso es la esfera. Se observa que esta tensión no es ni paralela ni perpendicular a la dirección de la aceleración centrípeta. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a descomponer en una componente que sea perpendicular y en una que sea paralela a la dirección de la aceleración centrípeta. Ahí tenemos entonces T coseno y T seno de 37. Bien, un ratito. Modificar esto. Listo. Bien, ¿qué otra fuerza actúa en esa esfera? Esa esfera tiene masa, por lo tanto tiene un peso. Y el peso lo grafico verticalmente hacia abajo. Ahí lo tenemos. ¿Correcto? Finalmente, planteamos aquí en el eje radial, ahí planteamos sumatoria de fuerzas en dirección radial es igual a la masa por la magnitud de la aceleración centrípeta, donde la única fuerza que tiene dirección de la aceleración centrípeta, ¿quién es? Esta componente, T seno 37. Esto es igual a ¿quién? A la masa, ahí está m, por la magnitud de la aceleración centrípeta, la cual se puede expresar como la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. Bien,
Ahora, en el eje vertical. En el eje vertical, esta esfera no se está desplazando ni hacia arriba ni hacia abajo. Quiere decir que en el eje vertical la velocidad vale 0. Por lo tanto, en el eje vertical, la velocidad vale 0, de ahí que la aceleración debe ser 0. Si la aceleración es 0 en el eje vertical, entonces la sumatoria de fuerzas en el eje vertical debe ser 0. O que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. De ahí que tenemos lo siguiente. ¿Qué fuerzas van hacia arriba? Esta componente, t coseno 37. ¿Qué fuerzas van hacia abajo? El peso de la esfera, mg. Ahora aquí tengo las expresiones 1 y 2. ¿Qué me conviene hacer con estas dos expresiones 1 y 2? ¿Me conviene sumar? Quizás multiplicar o dividir. A ver, ¿qué nos conviene hacer con estas expresiones 1 y 2? A ver, ¿qué sugieren hacer con estas dos expresiones 1 y 2? ¿También sumar, como hicimos anteriormente? Claro, lo Dividir. más conveniente es dividir, así es. ¿Y por qué me conviene dividir? Porque no conocemos la magnitud de la tensión. Tampoco nos dan como dato el valor de la masa de la esfera. Entonces son variables que me conviene reducir. ¿Y cómo las puedo reducir en este caso? Como han comentado ahí, dividiendo. Entonces voy a dividir. Y tendríamos entonces, ¿sí? El entre el, ¿correcto? Entonces tengo t con t, se cancela. Seno entre coseno nos da la función tangente. Luego en este lado, a ver, vamos a escribirlo así. Tengo m, paréntesis, v cuadrado entre r, y por acá tengo mg. Por extremos y medios se va a cancelar m. ¿Y qué nos va a quedar luego por extremos y medios? Por este lado nos va a quedar v cuadrado entre g por r. Por eso tenemos ahí tangente de 37 es igual a v cuadrado entre g por r. A ver, hasta ahí confirmen, luego de hacer este cociente, esta división. A ver, confirmen ahí con un like, si les sale también esa expresión. Ahí con calma, a ver, con calma, hagan ese cociente y concluyan con un like. Perfecto, muy bien. Finalmente, ahí, ¿qué voy a hacer? Reemplazar los valores. Pero hay un pequeño problemita. Ese pequeño problemita es el radio. ¿Cuánto vale en este caso el radio? ¿Valdrá 60 centímetros, como se muestra ahí? ¿Cuánto creen que vale el radio? Porque, ojo, la tangente 37 se conoce, un check. La gravedad también se conoce, otro check. ¿Qué quiero conocer? La rapidez. Para eso va a ser necesario conocer previamente el radio. Claro, 120, pero ¿120 qué? Centímetros. Pero aquí debe estar en el sistema internacional, o sea, 1,2 metros. Pero, profe, ¿cómo es que vale 1,2 metros o 120 centímetros? Bien, para eso vamos con la siguiente figura. Allí. Este eje que se muestra a la izquierda, que está en color negro, es justamente esta varilla que está en posición vertical. Esa varilla de rotación, este color negro, ahí lo tenemos también. Luego, a 60 centímetros de esa varilla que está en posición vertical, tenemos el punto A. Ahí tenemos el punto A, ¿correcto? Que tiene una separación, una distancia de 60 centímetros. Por dato del problema, esta cuerda tiene una longitud de 100 centímetros. Ahí está, del punto A hacia la ubicación de esa esfera de masa M, tenemos una longitud de 100 centímetros. Por dato, teta, ¿cuánto vale? 37 grados. Este ángulo es 37 grados. Y tenemos un triángulo rectángulo. La hipotenusa vale 100, este ángulo es 37 y por lo tanto este otro vale 60 centímetros. Este de color lila. De ahí que el radio que describe la trayectoria circular de esa esfera es 120 centímetros o 1,2 metros. Ahí reemplazamos tangente 37, 3/4 es igual a ¿quién? A v al cuadrado entre ¿quién? La magnitud de la aceleración de la gravedad, 10, y el radio en metros, ojo en metros, 1,2. Bien, de ahí finalmente despejando se obtiene que la rapidez tangencial es igual a 3 metros por segundo.
Así es, joven Romario. 7, respuesta C. Muy bien. Hasta ahí unos segundos para que observen la solución. Den ahí sus observaciones, sus consultas. Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva en 3, 2, 1. Va. Y tenemos finalmente el problema número 8 y abajo las claves de los ejercicios de casa. Nos dice lo siguiente. Un avión de 80 kilogramos de masa se desplaza con rapidez constante de 75 metros por segundo, describiendo una trayectoria circular horizontal de radio 750 metros. Pregunta. Determine la magnitud de la fuerza de elevación L que actúa sobre el avión si el ángulo de inclinación es θ. Desprecia el tamaño del avión y los efectos de fricción con el aire. Bien, entonces este avión está rotando sobre un plano horizontal, donde ahí tenemos el radio que describe, por acá estaría su centro de rotación, y por lo tanto, esta sería la dirección de su aceleración centrípeta. Muy bien. Acá les pregunto, o observen, esta fuerza L, ¿no? Esta fuerza de elevación L, no es ni paralela ni tampoco perpendicular a la dirección de la aceleración centrípeta. Entonces ahí, ¿qué se puede hacer con esta fuerza L? Se puede descomponer en una componente que sea paralela y en otra que sea perpendicular a la dirección de la aceleración centrípeta. Ahí lo descomponemos. Tenemos entonces L coseno y L seno de θ. Luego, tenemos aquí el peso, ¿no?, del avión, mg. Bien, en el eje radial, en el eje en el cual tenemos la dirección de la aceleración centrípeta, ahí vamos a plantear sumatoria de fuerzas en dirección radial es igual a la masa por la magnitud de la aceleración centrípeta. En este caso, la única fuerza que se encuentra en dirección radial o en dirección de la aceleración centrípeta es esta componente, L seno de θ. Esto va a ser igual a ¿quién? A la masa de este avión, m mayúscula, por la magnitud de su aceleración centrípeta, v cuadrado o la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. Bien, ahí tengo la expresión número 1. Luego, en el eje vertical, este avión no se está desplazando ni hacia arriba ni hacia abajo. O se está rotando, está describiendo una trayectoria circular, pero a una altura constante. Entonces no se está elevando ni tampoco está descendiendo. De ahí que en el eje vertical la velocidad vale 0. Por lo tanto, la aceleración en la vertical vale 0. De ahí que la sumatoria de fuerzas también en la vertical debe ser igual a 0. O que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Qué fuerzas van hacia arriba? Esta componente, L coseno de θ. ¿Qué fuerza va hacia abajo? Su propio peso. Y tengo ahí las ecuaciones 1 y 2. Ahora, análogamente al problema anterior, ¿qué me combina hacer aquí con estas dos ecuaciones? Tengo ahí las expresiones 1 y 2. ¿Qué me combina hacer con ambas? Dividir. Dividir, así es. Muy bien. Si hacemos la división, entonces L con L se cancela, seno entre coseno nos da la función tangente. Por extremos y medios se cancela m con m y vamos a tener aquí v cuadrado entre g por r. Allí finalmente voy a reemplazar los valores. ¿Con qué rapidez tangencial se está desplazando? 75 metros por segundo. Ahí está, 75 al cuadrado. ¿Entre quién? La magnitud de la aceleración de la gravedad, que vale 10 metros segundo al cuadrado, por el radio, por dato, 750 metros. Bien, simplificando esto se obtiene que la tangente de ese ángulo θ es igual a 3/4. Allí ustedes hacen la pregunta, ¿para qué ángulo la función tangente toma este valor, 3/4? A ver, ¿para qué ángulo
la función tangente toma el valor de 3/4. Quizás para el 37. ángulo de 37, así es, ahí está. Entonces ya conocemos el ángulo θ, 37 grados, pero eso no nos preguntan. Aquí nos preguntan la magnitud de la fuerza de elevación L. Entonces, este ángulo θ, que ya conocemos cuánto vale, lo puedo reemplazar, por ejemplo, en la ecuación número 2. Ahí tengo entonces L coseno de θ, donde θ vale 37, es igual a mg. Y en el siguiente paso, finalmente, reemplazamos los valores numéricos. L coseno de 37, que vale 4/5, es igual aquí a la masa del avión, 800 kilogramos, por la magnitud de la aceleración de la gravedad, 10 metros segundo al cuadrado. De ahí, finalmente, despejando, se obtiene que esa fuerza L de elevación o sustentación del avión es igual a 10.000 newton. Y esa sería finalmente la respuesta al problema. Bien, con esto entonces hemos finalizado la clase de hoy. Hasta aquí, ¿alguna consulta de cualquier parte de lo que hemos visto el día de hoy? ¿Alguna consulta, observación? Ok, Jorge Romario, sí me he dado cuenta, ¿no? Que has estado avanzando. Bien, te felicito. Ahora, esto es demasiado para un examen, ¿no? Para el examen les hubieran preguntado sencillamente, determine el ángulo θ, respuesta 37 grados. Hasta ahí nada más hubiera acabado la pregunta si es que esto fuera para un examen. Pregunta, determine el ángulo θ, respuesta 37 grados, nada más. Ya lo otro, como estamos en clase, bueno, se complementa. Pero para un examen siempre es algo más sencillo. Muy bien, jóvenes. Entonces, esto sería todo por hoy de mi parte. Cuídense mucho y conmigo será hasta la siguiente semana. Que pasen muy bonita tarde. Sigan estudiando y gracias a todos por su atención y participación. Gracias, profesor. Muchas gracias, Gracias, profe. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Que pasen muy bonita tarde.